¿Qué tal? Aquí estamos en otro vídeo de apoyo de preparación a tropa permanente, ¿vale? En concreto, hoy vamos a hablar del tema 4 del bloque jurídico, que no es más que el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Bueno, lo primero que hay que saber, porque se trata de una ley orgánica, o mejor dicho, que lo regula una ley orgánica, y en concreto que es la 8/2014 de 4 de diciembre, ¿vale? Cosas que tenemos que saber ya del régimen disciplinario. Bueno, ahí en su momento, en el 2014, cuando se hizo la modificación del régimen disciplinario, en el preámbulo ya hacía mención a una serie de novedades que incluía esta normativa, ¿vale? No es una normativa difícil de entender, sí es un poco extensa, pero como digo, su contenido no es de difícil asimilación, ¿vale? Bueno, cosas que tenemos que saber antes de entrar en materia, ¿de acuerdo? Bueno, pues por ejemplo, que la autoridad o mando disciplinario solo podrán imponer la sanción de arresto prevista para las faltas leves, el arresto para cuando es faltas leves, cuando se ve afectada la disciplina o las reglas esenciales que definen el comportamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas. Es decir, cuando estemos ante una posible falta leve, el sancionador solamente podrá imponer un arresto cuando se ve afectada la disciplina o alguna de las reglas esenciales que definen el comportamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Y cuáles son? Las reglas de ordenanza. ¿A que sí? Vale, muy bien. ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, se mantiene el principio tradicional en el régimen disciplinario militar de la inmediata ejecutividad de las sanciones, son ejecutivas de inmediato, indisociable con la preservación de valores castrenses tan esenciales como el mantenimiento de la disciplina o la evitación de perjuicios irreparables al servicio. La ley incorpora como novedad la cancelación de oficio de las anotaciones por faltas disciplinarias, a excepción de las de separación del servicio y resolución del compromiso, sin perjuicio de que a instancia de parte se puedan también instar la referida cancelación, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues se regula el recurso de alzada contra las resoluciones disciplinarias necesario para agotar la vía administrativa y dejar libre la vía judicial, ¿vale? Bueno, entramos ya en materia. Entonces empezaríamos por el título preliminar, disposiciones generales, artículo 1, objeto. Y dice, bueno, pues evidentemente ese artículo hay que sabérselo por completo, ¿vale? Es que se trata de una ley orgánica que tiene por objeto regular el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas con la finalidad de garantizar la observancia de las reglas de comportamiento de los militares, en particular la disciplina, la jerarquía y la unidad. Eso es fundamental, que de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico constituyen el código de conducta de los miembros de las Fuerzas Armadas. Esto hay que sabérselo entero, ¿vale? Artículo 2. Ámbito de aplicación. Están sujetos a lo dispuesto en esta ley los militares que mantienen una relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas mientras no pasen a alguna situación administrativa en la que tenga su condición militar en suspenso, ¿vale? Subrayamos la condición de militar en suspenso, ¿vale? También es aplicable a los reservistas cuando se encuentren incorporados o activados a las Fuerzas Armadas. También a los alumnos de los centros docentes militares de formación y los aspirantes a la condición de reservistas voluntarios en su periodo de formación militar estarán sujetos a esta ley. Las infracciones, sin embargo, las infracciones de carácter académico en la enseñanza de formación no están incluidas en el régimen disciplinario militar y se sancionarán de acuerdo con las normas específicas del centro docente, ¿vale? Asimismo, quedarán sujetos a esta ley quienes pasen a tener cualquier asimilación o consideración militar de conformidad con la ley orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción o sitio, ¿vale? Por lo cual este artículo hay que sabérselo entero, ¿vale? Muy bien. Artículo 3. Responsabilidad civil, penal y disciplinaria judicial. También hay que saberlo entero. Dice lo siguiente: el régimen disciplinario regulado en esta ley se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en la que puedan incurrir los miembros de las Fuerzas Armadas, así como del ejercicio de las potestades disciplinarias judiciales que se harán efectivas en la forma prevista
por las normas que las regulan. Muy bien. Artículo 4. Tramitación de procedimiento penal por los mismos hechos. También es importante. Y dice, la iniciación de un procedimiento penal no impedirá la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos. Solo podrán recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando no, repito, cuando no hubiere identidad del bien jurídico protegido. Esto es una pregunta típica del examen, ¿vale? El tiempo transcurrido desde el inicio de un procedimiento penal hasta la comunicación a la autoridad disciplinaria de su resolución firme no se computará para la prescripción de la infracción disciplinaria. Eso es importante, ¿vale? Bueno, pasaríamos ahora al título primero, faltas y sanciones, capítulo 1, faltas. Artículo 5, las faltas disciplinarias y sus consecuencias. Y dice, este artículo también hay que saberlo entero, ¿vale? Son faltas disciplinarias las acciones y omisiones dolosas, o sea, hechas con intención, o imprudentes, previstas en la ley. Las faltas disciplinarias pueden ser muy importantes, leves, graves y muy graves. La imposición de sanciones disciplinarias se entiende sin perjuicio del ejercicio de las demás acciones que tengan su origen en el hecho constitutivo de la infracción. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ahora a continuación pasaríamos al artículo 6, que es el de las faltas leves. Son faltas leves cuando no constituyen infracción más grave o delito. Bueno, y veréis pues que empieza la numeración de las faltas leves o de los hechos que son constitutivos de faltas leves hasta, en concreto, tiene 35 puntos, ¿vale? Bueno, evidentemente es bastante complicado saberse los 35 hechos punibles de faltas leves, pero sí es cierto que, bueno, que hay que sabérselo. Yo voy a hacer una selección de los que yo pienso que son más importantes, pero no significa que el resto hay que leérselo con interés, ¿vale? Pues evidentemente el primero, el de emitir expresiones o realizar actos levemente irrespetuosos contra, ahí tendríamos que subrayar levemente para distinguirlo de otra tipología de falta, o sea, de una falta grave o una falta muy grave. Dice levemente, por lo cual se ha caracterizado como una falta leve. Como digo, actos levemente irrespetuosos contra la Constitución, la corona y demás órganos, instituciones o poderes del Estado, inexactitud en el cumplimiento de órdenes, expresar públicamente opiniones relacionadas estrictamente con el servicio, la inobservancia de las indicaciones e instrucciones de otro militar que, aun siendo de empleo igual o inferior, se encuentre de servicio, el tema de las reclamaciones, la omisión de saludo, la inexactitud en el cumplimiento de las normas de seguridad y régimen interior, la falta de interés en la instrucción o preparación personal, el descuido, el consumo de bebidas alcohólicas, consumo de bebidas alcohólicas, consumo de bebidas alcohólicas. Ya cuando estamos hablando de drogas es otra tipología, ¿vale? No, el trato incorrecto de la población civil, todo eso, ¿vale? Ofender a un compañero con acciones o palabras indecorosas o indignas, ¿de acuerdo? Bueno, como os digo, hacemos una lectura profunda de esto, nos hacemos un pequeño esquemita y señalamos estas que comento que son más significativas, ¿vale? Venga, lo dejamos aquí.